está utilizando y que obviamente lleva el fin de ir en ayuda de las víctimas. Una situación que hemos dicho muchísimas veces, El Salvador tiene un alto nivel de gente que ha sido víctimas de homicidios, de violencia en general, que el Estado no ha hecho prácticamente nada. Y obviamente hay veces que hay gente que ha reclamado, que dice, bueno, un reo llega a tener en las cárceles hasta un psicólogo. La víctima de ese reo, de esa violencia, no ha tenido absolutamente nada. Por eso se quieren cambiar un poco las cosas. Ojalá que estas cosas cambien. Para hablar de este tema, vamos a conversar esta noche. Tengo dos invitadas. Fátima Ortiz, que es directora de atención a víctimas del Ministerio de Seguridad. Buenas noches, Fátima, bienvenida. Buenas noches, Nacho, buenas noches a todos y a todas los que nos sintonizan. Un honor estar en este espacio. Gracias, Fátima. Y Caroline Román, quien es psicóloga de esta dirección. Buenas noches. Buenas noches, gracias por compartir este momento. En medio del programa, aproximadamente 8:30, estaremos enlazando con la señal de Canal 6, con el recibimiento de los guerreros que nos representaron en el Mundial de Fútbol Playa. Vamos a ver unos instantes esa llegada de estos muchachos, que me imagino, digamos, que va a ser una llegada calurosa, no solamente porque vivimos en un país cálido, sino que también porque va a haber gente esperando a quienes, si bien no clasificaron a cuartos de final, pero sin duda merecen tener todos los elogios de nuestra parte por su calidad y por su aguerrividad. Vamos a saludar, antes de continuar el programa, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. No hace mucho, poquísimos días, el Faro, que es un periódico electrónico que goza de toda mi confianza y credibilidad, y que el director es Carlos Dada, que está con nosotros los días jueves, ahora va a estar el día martes, publicó un editorial que habla de, lo tituló País de Víctimas, y dice: El Salvador es un país violento. Señala el editorial en parte: es un país que perpetúa la impunidad, que mediante decretos y negociaciones, mediante la corrupción y mediante la incapacidad de las instituciones del Estado de procurar justicia pronta y oportuna. Por todo lo anterior, produce una condición que muy pocos hablan, que son las víctimas. Víctimas de lo que el Estado no pacta, víctimas para los que el sistema no funciona, víctimas de la violencia, que son, por lo tanto, de la impunidad y el desamparo. El Salvador no solo es un país de victimarios, es un país de víctimas. Y más adelante señala que en los años de guerra murieron 100.000 personas en El Salvador, y que del 96 hasta el 2012 iban aproximadamente 50.000 otras asesinadas. Sin duda, somos un país de víctimas, no solamente de victimarios. Y debemos tener uno de los índices más altos de víctimas en El Salvador. Estaba viendo otras cifras que vamos a ir dando a conocer más adelante, tanto lo que recibe, en el caso de la víctima de violencia intrafamiliar, lo que recibe el Instituto de Medicina Legal, lo que contabilizan los hospitales, es grande. Y incluso encuestas internacionales señalan a El Salvador como uno de los 3 países más violentos en la parte de violencia familiar. Bueno, pero vamos a hablar de todo tipo de víctimas, principalmente aquellas víctimas que más sufren, ¿no? Y seguramente debe ser ese muchacho o esa niña que quedó huérfano porque su padre lo mataron, producto de la violencia que vivimos en el país. Se relanzó esta unidad que tiene poca buena historia de qué hablar. ¿Así es, Fátima? Sí, bueno, comenzarles contando, ¿verdad?, cómo nacemos, de dónde nacemos. Nosotros nacemos de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, que se ejecuta en el Ministerio de Justicia desde el 2009. Somos el 4.º eje, ¿verdad?, llamado Atención a Víctimas.
De ahí se desprende todas nuestras acciones y además de ahí se crea la dirección. Nacemos, como se ha dicho, desde el 2011, ¿verdad? Nacemos con un pequeño presupuesto, un personal y comenzamos con nuestra labor. Comenzamos a atender ya personas, ¿verdad? Con teléfonos. Se crea el 2011, pero tengo entendido que el 2011 hasta la fecha solo han atendido 150 casos, que es lo que es prácticamente nada. Exactamente, para el volumen de casos que esté a nivel nacional. ¿Por qué? ¿No nació, no se le dio la importancia, en ese momento las autoridades no le dieron la fuerza? En ese momento habían otras prioridades, ¿verdad? Habían otras prioridades. Sin embargo, creo que ha sido un gesto político importante que naciera porque en ningún gobierno anterior se había tenido una dirección. Pero gestos políticos no sirven mucho, no son acciones concretas. Claro, no, pero se da la dirección. Con la creación de la dirección, por ejemplo, es algo importante porque se crea línea presupuestaria, se le dota de recursos, como se dice, ¿verdad? No suficientes, pero ya se hace un esfuerzo tangible. Al igual nosotros tenemos un call center, que es el 123, un teléfono gratuito, donde también se puede recibir asesoría telefónica, es un instrumento importante. Fátima, yo vi que tú en alguna entrevista que te han hecho, reconoces que en los primeros años, del 2011 hasta la fecha, la unidad, o hasta que fue relanzada ahora, quiero ver cuál es la diferencia entre antes y después de este relanzamiento. No había tenido una labor importante porque simplemente no se le habían dado ni el personal ni el presupuesto para operar. Sí, considero que debemos también reconocer el apoyo que hemos tenido el ingeniero Perdomo en esta época, porque además de relanzarla, tenemos una campaña en medios de comunicación. Es una campaña importante que se llama La Ayuda es para Todos, donde estamos en los principales medios, ¿verdad?, de escritos, televisivos, de radio, en la web, y también está por ese medio invitando a la población a que se acerque. Considero que se ha apoyado, pero que el ingeniero Perdomo le ha tomado realce, también en razón de que está dentro también de sus planes actuales, ¿verdad? A ver, pero ¿qué pasó con esta unidad? Esta unidad nació el 2011. No funcionó definitivamente. ¿Cuáles fueron los problemas y cuál es la diferencia? Cuando yo estoy relanzando algo es porque estoy cambiándolo totalmente, porque estoy dándole un impulso diferente. ¿Cuál puede ser la diferencia entre la unidad que existió hasta hace poco y la que se relanzó hoy día? ¿Cuáles Estamos son fortalecidos. ¿En qué sentido? En recurso humano, también en la experiencia acumulada. O sea, no puedo negar que los 2 años anteriores han sido importantes porque nos ha llevado a la creación de protocolos específicos. Menciono un ejemplo, hemos creado el protocolo de atención para niños víctimas de abuso sexual, que fue en razón del número de casos que recibimos y vimos la importancia de su creación. Creo que el relanzamiento nos visibiliza, creo que es también del plus que tiene en este momento la dirección, ¿verdad? Nos visibiliza y además pone el tema también en la agenda pública. Estamos hablando ya de víctimas, cuando quizás no se hablaba de una manera propositiva, podría decirlo, ¿verdad? Yo leí con mucha atención el editorial del Faro y me parecía muy interesante el abordaje, y espero también cómo lo van a seguir abordando más adelante, ¿verdad? Porque a la víctima siempre se le ha visto como parte del proceso penal, pero no se le ha visto en su esfera total, ¿verdad? Que es una persona dentro del territorio nacional que tiene un menoscabo en su vida. No, o sea, la víctima, yo creo que lo principal más importante que tenemos, y esto lo hemos discutido en muchos programas, es que en El Salvador lo que se producen son víctimas. Y la víctima crea una secuela tremenda y que tiene condiciones tremendamente duras, y el Estado nunca se ha hecho cargo. O sea, creo que en el caso seguramente de la mujer, por ahí un poquitito, mucho más de lo que ha sido con el resto de situaciones, gracias a algunos programas específicos sobre mujer. Pero en el resto especialmente, y estoy pensando en el homicidio, especialmente en los hijos de personas asesinadas, que como dije al principio, muchas veces el reo tiene atención. Y la víctima de ese asesinato, que son la familia, la esposa, los hijos, de parte del Estado no tiene absolutamente nada. O no tenía. No sé si tú me das la buena noticia que estas cosas están cambiando realmente. Bueno, yo creo que un cambio importante es la incorporación en la política pública, porque es institucional. Esto no es un proyecto y un programa financiado por cooperación. Es un proyecto que sale de fondos GOES.
somos gasto corriente, o sea, es decir, nosotros ya existimos a nivel estatal, ¿verdad? Eso es importante, se ha roto algo importante, ¿verdad? Ya, hay un reconocimiento legal. Hay un reconocimiento legal. Hay un reconocimiento legal y eso nos ha permitido también tener ciertas alianzas importantes. O sea, nosotros tenemos trabajo interinstitucional con el Estado, con Fiscalía, con Corte Suprema, a nivel internacional también nosotros hacemos coordinaciones, ¿verdad? Con los hermanos, sobre todo países de Centroamérica, con los que trabajamos directamente casos de víctimas, algunas sobre todo de trata de personas, ¿verdad? Que son repatriadas y nosotros las recibimos para darles la atención cuando ellas vuelven. Entonces creo que se ha roto mucho el esquema, pero sobre todo me parece que esto por años lo ha hecho las ONGs. Y esto lo hacía una que otra ONG, pero hoy lo hace el gobierno. ¿Qué ONG ha hecho esto? Creo que hay ONG que han hecho cosas de mujer. O sea, obviamente si hay ONGs que tienen, para mi juicio, digamos, ¿cierto?, mucho valor y una trayectoria muy importante, esa mujer y otras ONG que existen, que han seguido el caso, que han apoyado jurídicamente a mujeres, que han peleado por su condición, hoy mismo lo que hace la primera dama, pero el resto, quizás, yo no sé si ustedes están priorizando un poco para dónde ir a la población no atendida o van a quedarse con una población total. Nosotros atendemos hombres, mujeres y un grupo importante de diversidad sexual también. O sea, estamos atendiendo a todos los grupos, niños y niñas también, porque vimos la necesidad que aunque existían programas exitosos como Ciudad Mujer, ¿verdad? Exitosos como algunas ONGs muy conocidas, ¿verdad? De mujeres, también vimos vacíos en la atención a hombres, por ejemplo. Hombres sobre todo que han sufrido el delito de extorsión o amenazas. Entonces veíamos ese vacío y nosotros hoy por hoy estamos atendiendo todos los delitos. No atendemos, y debo explicarlo también, en aquellos casos que la persona tiene la doble calidad de víctima y victimario. Nosotros atendemos víctimas directas o indirectas, pero en caso de aquellas personas que tienen orden de captura o que están involucrados en hechos delictivos, debe dárseles el tratamiento que se le debe dar, ¿verdad? De victimario. De victimario. Ok, no sé si quiere corresponder Carolina, cualquiera de las dos, te da gusto. No, sí, ¿Cuántas? Sí. Dime. ¿Cuántos son las víctimas? O ¿cómo ustedes, digamos, cierto, logran identificar quiénes son las víctimas y cómo llegan las víctimas a ustedes? O sea, yo sé que hay un teléfono. Ustedes no llegan a las víctimas llegan a ustedes. La víctima llega a nosotros, llega a la institución. No obstante, hemos ido hasta la vivienda de las víctimas en algunos casos para que ellas sean atendidas, para que ellas reciban una mejor atención, porque ellas no pueden de repente pagar el autobús hasta San Salvador. Hay víctimas fuera, en el interior del país. Hemos tenido la experiencia de compartir con ellas, con las víctimas y su familia, la atención psicológica, de llevarles hasta su hogar la atención psicológica, de brindarles el acompañamiento del proceso judicial y después del proceso judicial. Entonces sí, la víctima llega a nosotros, a nuestra institución, pero también nosotros podemos abocarnos a ella. Ok, ¿cómo funcionaría? Y voy a recordar, y lo voy a recordar porque gracias a Dios el autor intelectual y también material en parte de esta masacre contra el bus en mexicano, le dieron 86 años de cárcel, que me alegro mucho, hubiera sido el doble, ojalá. En esa oportunidad me acuerdo que todos quedamos muy conmovidos por lo que pasó. Ahí murieron muchísima gente y quedaron muchísimos niños, muchísimas esposas, esposos, solos, digamos, fueron víctimas, porque víctima quizás no es el que muere, ¿no?, sino que el que sufre las consecuencias de un hecho de violento, el que sufre el daño, como tú lo has dicho. Esa oportunidad el Estado no concurrió. Ya quizá el Estado concurrió después a otra cosa, a perseguirlos, pero el Estado no concurrió a ayudar a las víctimas. Sí me acuerdo que algunas iglesias, especialmente evangélicas, sí lo hicieron, pero en este caso, si ese caso ocurriría hoy día, que quizás, digamos, es un caso tan noticioso, ¿ustedes irían directamente y hasta dónde llega la ayuda que ustedes pueden dar a esa gente? Sí, llegaríamos hasta ellos, y la ayuda que proporcionamos es la ayuda psicológica, la asesoría legal, el respaldo para que las personas
interpongan la denuncia hacia sus agresores, hacia sus victimarios, y nos quedamos con ellos después del proceso judicial acompañándoles, porque... ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Hay un tiempo determinado de seguimiento a los casos o es una cosa así, que pensando que ojalá no sea cosmética, digamos, que sea una cosa muy rápida, así, un parchecito y después la herida se abre? No, estamos en un tiempo aproximado de 6 meses. Si los juicios, ¿verdad?, continúan, nosotros también continuamos con las víctimas acompañándolas, y al finalizar el juicio, ¿verdad?, que en la mayoría de casos que hemos tenido han sido condenas favorables para las víctimas, es decir, se ha castigado, se ha condenado a sus agresores. En estos casos nos quedamos un tiempo más, porque ahí termina, es el punto culmen de la justicia, por así decirlo, pero aún sigue la reparación emocional de las personas, aún sigue esa reconstrucción que nosotros hacemos, tanto en las víctimas como en sus familiares. Ok, vamos a ver un corte. Vamos a volver rápidamente a hablar de este tema. Obviamente tiene muchas aristas que es importante analizar. Ya volvemos. Descubrí mi talento viendo a mi familia utilizar sus manos. Hoy soy estilista y he podido realizar mi sueño, gracias a que con mis deseos de triunfar inspiré a quienes creyeron en mí, me han dado más y mejores herramientas para apoyarme. Qué bueno que son salvadoreños y que los tengo a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Qué bueno que tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores estén a la vuelta de tus sueños. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. ¿Y cómo ayudan las empresas Alba? Con becas, computadoras, reconstruimos escuelas. Se ha donado más de 10 millones de dólares a los más necesitados de El Salvador y se ha apoyado con créditos y ayuda técnica para que más salvadoreños sean empresarios. Más de 1.800 personas trabajan directamente en ella. Y solo el último año, Alba Alimentos ha logrado reactivar el agro salvadoreño con la generación de más de 30.000 nuevos microempresarios y más de 90.000 nuevos empleos. Con el proyecto Misión Milagro, se ha devuelto la vista a más de 10.000 personas con operaciones y ayuda médica, gracias a la gestión de Alba. Empresas Alba, empresas con finalidad social. Los síntomas de la gripe se clonan fácilmente. Para esas gripes contagiosas, Virogrip, en todas sus presentaciones, alivia los síntomas de la gripe y tos. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes extra fuertes. Créditos Bandesal para el sector turismo, con plazos de hasta 15 años, periodo de gracia de hasta 3 años. Bandesal, el banco de las oportunidades. Me llamo Catherine Melissa Seren Romero, 6 años tengo yo. Nicole Esmeralda Seren Romero, 7 años y voy a cumplir más. Somos beneficiados de los útiles escolares, del uniforme, de la vivienda. Gracias. Yo como soy madre soltera, para comprarles a mis hijas se me hacía bastante difícil. Ellas tan pequeñas no se dan cuenta. Yo voy a prepa y mi hermana va primero. Yo voy feliz porque me compran colores, me dan el peluche, me dan uniforme, me dan de todo lo que necesitamos. A mí me gusta el vaso de leche porque es saludable. Hoy todo es diferente, de ver que tengo esa ayuda, ¿no? Espero que siga padeciendo. Que sigan los programas. Presidencia Funes. Buenos cambios. La fórmula ganadora de las elecciones presidenciales 2014 ya está inscrita en el Tribunal Supremo Electoral. Es un día histórico. La primera fórmula inscrita en El Salvador para elecciones del 2014 es Oscar Salvador. Somos los primeros que obtuvimos el finiquito de la Corte de Cuentas
uno y lo somos por ti. El segundo segmento de debate es gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, yo quería preguntar qué es lo que espera la víctima del Estado cuando ustedes llegan a Honduras Victim. ¿Qué es básicamente lo que ustedes sienten o la experiencia le indica que la víctima espera del Estado? ¿Qué pide? Ellos quieren justicia. ¿Es lo primero que quieren, justicia? Ellos quieren justicia. Cuando las víctimas lo permiten, ellos buscan que se haga justicia. Nosotros los acompañamos, los asesoramos, enfatizamos en la importancia de interponer la denuncia, de continuar el proceso. A veces ese ya no es nuestro rol, ¿verdad? Porque cuando la víctima, la persona decide denunciar, esto pasa a manos de fiscalía, de policía, entonces ya queda en manos de ellos el proceso propiamente judicial. Nosotros, como he repetido, nos quedamos con las personas mientras dure el proceso, estamos pendientes de ellas, cómo va el proceso, cómo están. Ok, tú dijiste piden básicamente justicia. Es lógico que pidan justicia porque deben sentir, sobre todo una víctima en caliente, o sea, cuando está en los primeros días de este hecho, seguramente lo primero que hay violencia. Pero ustedes detectan otras cosas que me imagino que deben ser, sin duda, las secuelas psicológicas que tiene una víctima. Sí. En ese caso, digamos, ustedes, ¿cómo actúan cuando es evidente que ha quedado un hogar huérfano de padre, que hay una madre que a lo mejor no tiene los estudios para conducir adecuadamente al niño a que sea el día de mañana un adulto sólido, y van a notar que esos niños el día de mañana pueden caer en la violencia también, porque no hubo nadie, a lo mejor la madre no está preparada tampoco para salvarlos, ¿no? Y esto casi prevención, ¿ya? La ayuda psicológica, para mí es la cosa más importante quizás, digamos, que debe tener una víctima, que es la ayuda psicológica. Es una de las partes prioritarias porque es la reparación. Las personas quedan con secuelas, con traumas psicológicos que tienen problemas para superarlos. Es difícil vivenciar una situación de un crimen, de violencia. Nosotros entramos inicialmente con una intervención en crisis, es decir, que la víctima logre desahogarse, logre salir de su estado de shock, probablemente de su estado de angustia. Permitimos que se desahoguen, que ellos nos cuenten su historia, que ellos nos hablen de lo que les ha pasado, que ellos tengan su espacio para desahogar su pena, ¿verdad? Luego nos encargamos de darle un proceso psicoterapéutico con otro equipo, ¿verdad?, de la dirección. En este proceso se enfatiza todos estos aspectos importantes para la recuperación de ese trauma, de esas secuelas, ¿verdad? La superación, la autoestima, el empoderamiento en algunos casos, sobre todo en las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Apoyamos mucho el empoderamiento, que estas mujeres salgan adelante, que estas mujeres tengan otra vez autoestima, se puedan responsabilizar nuevamente de su vida, y nos mantenemos aproximadamente 6 meses trabajando continuamente con ellas o con ellos. Ok, ¿hay alguna cosa que se haga con las escuelas? Porque seguramente ese niño al cabo de unos días va a volver a su vida normal, va a volver a la escuela, no va a ser el niño de antes. Es posible que el profesor se moleste con él y no se entienda que ese niño está sufriendo un proceso psicológico muy fuerte y que tiene que ser tratado en forma especial. Sí, en casos de niñas, niños y adolescentes,
nos encargamos de, o procuramos quedarnos más tiempo, precisamente porque ellos, las heridas que sufrieron les cuesta, de verdad les cuesta superarlos, pero nos quedamos con ellos, dándoles un proceso, una terapia, donde puedan asumir, puedan aceptar y puedan ir superando esta situación con ¿Cuáles el son las tiempo. principales, Carolina, cuáles son los principales temores que surgen de una persona que es víctima de un hecho fuerte? ¿Cuáles son los, por ejemplo, y sigo pensando en los jóvenes, los niños que son el futuro, el que queremos que no tengan los traumas que tenemos hoy día, seguramente por esta violencia? ¿Cuáles son los principales temores? ¿Que sean rebeldes? ¿Que sean violentos el día de mañana también, producto de esto mismo? ¿Que sean tímidos? Puede suceder que estos niños se vuelvan agresores en el futuro, porque ellos no han podido superar lo que les pasó, entonces en el futuro van a sacar toda esa cólera, Claro. toda esa ira que llevan dentro, entonces pueden convertirse en personas agresivas. También pueden llevar timidez, ¿verdad? Una sumisión de no querer hablar con nadie, no querer saber nada del mundo, no ir a la escuela, no socializar con las demás personas. Algunos pueden tener dificultades de aprendizaje, difícilmente van a poder seguir con la escolaridad. Y en algunos casos trastornos alimenticios, por ejemplo, trastornos de la sexualidad también pueden suceder. O sea, aquí hay que tomar en cuenta que un homicidio, por ejemplo, si pusieran un ejemplo de homicidio, puede provocar muchas muertes más si no se hace un trabajo de prevención. Y me refiero a muchas muertes más porque si el hijo termina siendo agresor el día de mañana, producto de esto mismo, pues va a terminar muerto seguramente. ¿Ya? Entonces provocó en escala una cantidad de víctimas, no solamente el que mató, sino que mató a toda su familia, ¿no? Por los efectos que después. Esto es prevención. En el fondo lo que estamos, o sea, debería entenderse esto, ¿cierto? Y me imagino que así se entiende como prevención. Sí, exactamente. Cuando se creó la dirección y toda la parte filosófica y conceptual de la misma, nosotros lo entendimos como el restablecimiento del tejido social. Es decir, tener un tejido social sano donde podamos hacer muchas cosas más, ¿verdad? Porque veíamos, a raíz de la experiencia de la guerra civil, ¿verdad?, que habían quedado muchas heridas o que habían quedado cosas sin saldar y que eso había llevado también a ciertas consecuencias. Entonces veíamos, igual ahora, ¿verdad?, tenemos índices de homicidios altos o cierto tipo de delito con más continuidad. Entonces sí veíamos la importancia de esto, la importancia de prevenir más víctimas. Ok, seguramente, digamos, lo que hoy día tenemos tiene mucho que ver con la guerra. Y lo que tengamos el día de mañana, si no lo solucionamos hoy día o buscamos, va a ser producto de lo de hoy día. Exacto. Y así va cíclicamente dando vuelta este problema. ¿Cuántos psicólogos, cuánto personal cuenta la unidad en este momento? Nosotros tenemos 20 personas, ¿verdad? Como totalidad del personal, sí. 6 operadoras del centro de llamadas del 123 y luego el demás equipo técnico, ¿verdad? Tenemos 2 psicólogos, 2 abogados, un sociólogo y luego varios comunicadores, ¿verdad? Porque también trabajamos mucho en campo nosotros, es decir, vamos a dar charlas, vamos a dar conferencias, entonces se maneja mucho también el tema. Y el equipo multidisciplinario, o sea, que les mencionaba, psicólogo, sociólogo y abogado. Ustedes están promoviendo el llamar al teléfono 123, que es un call center. ¿Este teléfono funciona día y noche? ¿Cómo es? Sí, por el momento estamos funcionando de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. 365 días al año, ¿verdad? La idea era tener la herramienta. Este call center ya existía. Ya existía antes del 2011, igual se ha relanzado, ¿verdad? Creemos que es una herramienta importante y nos llama gente. ¿La gente está llamando, sí? La gente está llamando. Hemos tenido un aumento desde el 5 de septiembre de un 80% más o menos de la llamada. ¿Cuál es principalmente la causa por la cual una víctima llama? Debo decir que violencia intrafamiliar. ¿Ese es el principal? Es lo que más recibimos. Sin embargo, también hay mucho tema de antipandillas y extorsiones. Creo que son los 3 rubros que más la gente llama de manera anónima, ¿verdad? De manera anónima. Eso se ventila mucho con la Policía Nacional Civil, antipandillas y extorsiones. Ok.
Violencia intrafamiliar va a ser el tema del próximo bloque. Hay algunos datos bastante preocupantes que surgen del Latinobarómetro, que es una encuesta a nivel de toda la América, de todos los países de América, en la cual se señala a El Salvador como el tercer país más violento en violencia intrafamiliar, una violencia que también deja muchísimas secuelas y que puede crear el día de mañana más agresores. Y la tarea nuestra es lo contrario. Lo que tenemos que es bajar el número de posibles o potenciales agresores en el país. Vamos al corte, ya volvemos. ¿Son las empresas ALBA? Son empresas privadas independientes entre sí, pero que las une su finalidad social. Es decir, que generan ingresos en el ejercicio de la libre empresa con el fin de ayudar a los salvadoreños. ¿Qué hacen las empresas ALBA? Trabajan, producen, generan empleo, pagan impuestos, compiten en el libre mercado, ayudan a quienes más lo necesitan. Empresas ALBA, empresas con finalidad social. Créditos Bandesal para el sector agropecuario, con plazos de hasta 15 años, periodos de gracia de hasta 4 años. Bandesal, el banco de las oportunidades. Jóvenes, depositamos en ustedes nuestra esperanza. Vamos a implementar la educación bilingüe desde los primeros años de estudio. Veo una sociedad donde los jóvenes se expresan a través del arte, del deporte, la ciencia. Han demostrado que son actores estratégicos de este gran cambio. Gracias, jóvenes, por darle la alegría a nuestra patria que se llama El Salvador. Aquí está, más fuerte que nunca, Duralita, su mejor techo. Ningún otro techo resiste fuego y calor como Duralita. Duralita con Crisotilo, reduce el ruido. Duralita con Crisotilo, aguanta con el peso de los años. Crisotilo es la fibra mineral más resistente, por eso Duralita es su mejor techo. Si dura, dura y dura, es Duralita con Crisotilo. Busque la marca. Si quieres capital de trabajo o ampliar tu negocio, démosle. En Credicomer te ofrecemos una solución amigable de crédito para micro y pequeña empresa con tasas competitivas. Démosle. Credicomer, tu aliado en ahorro y crédito. Si quieres invertir en maquinaria o equipo de trabajo, démosle. En Credicomer te ofrecemos una solución amigable de crédito para micro y pequeña empresa con tasas competitivas. Démosle. Credicomer, tu aliado en ahorro y crédito. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. En las casas de hoy, mamá, que antes gastaba tanto en verduras, ahora ha creado su propio huerto hidropónico. La pequeña, que solo tocaba con la escoba, ya es toda una guitarrista. Y el abuelo, que se le quemaba hasta el agua, hoy es un gran cocinero. Así son las nuevas familias de Casa Claro. Contrata cable TV más internet residencial por solo $27 masiva al mes y llévate una LED de 32 pulgadas por $12 masiva adicionales al mes. Tu poder es Claro. Claro que sí. Bueno, vamos a mostrarles lo que dice el estudio del Latinobarómetro, que es una organización no gubernamental que mide e investiga las situaciones diferentes que ocurren en los países de América Latina. Según este último estudio, El Salvador es el tercer país en Latinoamérica
con los índices más altos de violencia intrafamiliar, solo por debajo de Nicaragua y Paraguay, países que sin embargo, esto es interesante, tienen los índices de criminalidad más bajos del continente. El estudio destaca que el 36% de las mujeres salvadoreñas han sido víctimas de la violencia doméstica, mientras que el 33% de los niños también fueron sometidos a algún tipo de violencia intrafamiliar y el 31% de la población de la tercera edad también ha sido víctima de este tipo de violencia. Bueno, ustedes decían, por ahí están básicamente los llamados de auxilio de la gente. ¿Por qué tenemos, creen ustedes, que tenemos tan altos índices de violencia intrafamiliar? Nosotros hemos hablado mucho de esto en la dirección y consideramos que es por no haber restablecido traumas, ¿verdad? O no haber superado traumas muchas veces y eso lo lleva a convertirse en victimarios dentro del hogar. Quiero mencionar en violencia intrafamiliar que no solamente es hacia las mujeres, también tenemos casos de tercera edad, ¿verdad? Que están siendo también victimizados y también de niños y niñas. Porque también a veces olvidamos esos grupos, ¿verdad? Y es importante que no se nos olviden. Tenemos muchos abuelitos y abuelitas, ¿verdad? Que están sufriendo maltrato físico, psicológico y también nuestros niños y niñas. Creo que podemos hablar mucho de por qué se repiten estos episodios. Sí, bueno, me imagino, digamos, que esto es cultural, y desgraciadamente, malamente cultural, pero esto, ¿de qué se trata, por ejemplo, cuando tú tienes que llegar en ayuda a esta gente? En brindarle una atención psicológica al que es maltratado, pero ¿qué pasa con el entorno? Porque puede seguir siendo maltratado toda la vida, ¿no? A veces es un ciclo. Las personas que son agresores o agresoras durante su infancia fueron agredidos, fueron las víctimas, fueron los maltratados. Y como ya lo han mencionado, es un fenómeno cultural. Cuando estas personas crecen con todos estos traumas, con todos estos problemas no superados, se convierten en agresores, comienzan a descargarse en su pareja, en sus hijos, en sus hijas. Tenemos personas, la mayoría mujeres, y no mujeres necesariamente adultas o necesariamente esposas. Tenemos mujeres que, siendo novias de sus parejas, son agredidas físicamente, psicológicamente y sexualmente. Entonces, este problema se ha agudizado desde mujeres jóvenes, desde mujeres bastante jóvenes, y realmente va siguiendo, es un fenómeno realmente. La atención, básicamente, se da al entorno familiar, porque es un problema de violencia familiar. Atender solamente a la víctima podría ser, digamos, como nadar en el mar y tratar de avanzar mucho, ¿no? Sí, si nos permiten, lo hacemos. Es decir, algunas veces las mujeres llegan siendo víctimas y nos llegan a pedir ayuda para su esposo. Porque su esposo es agresor, porque su esposo es enojado, porque su esposo se descontrola, porque él a veces es violento. Entonces quieren ayuda para su esposo, quieren ayuda para su pareja. Pero resulta que el agresor no quiere ser ayudado. Ok, pero ustedes no pueden, como en el fondo representante de la autoridad, entrar a esa casa y señalarle, mire mi estimado amigo, usted, le aconsejo que tenga un tratamiento con nosotros, porque usted no queremos verlo el día de mañana, que nuestra policía lo detenga y que usted termine con tantos años de cárcel. Usted no sabe que esto, o sea, no puede haber una intervención, ya que el Estado, yo me imagino que a lo mejor una iglesia no puede, porque es iglesia, pero ya, digamos, cuando se trata de algo que está dentro de la ley, no puede haber este tipo de intervención, sobre todo para evitar. Yo creo que todavía hay muchos agresores que no saben en qué pueden terminar, no lo piensan. Sí, nosotros no podemos llegar a una casa, ¿verdad? Pero no, por supuesto, no irrumpir la casa. Sí, no irrumpir, pero sí pueden tocar la puerta. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos intentado en algunos casos convencer al entorno familiar que se haga algo. Menciono un ejemplo que quizás es de los más emblemáticos. O sea, te digo esto porque en Estados Unidos se haría inmediatamente. Sí. Pero y se le previene a la persona, queda prevenido
en caso que hay un antecedente de agresión familiar, se le previene y el día de mañana cuando se le captura ya es más fácil, ya estaba prevenido. No, nosotros, un caso emblemático que quisiera compartir es abuso sexual en una niña. No nos avisó la mamá de la niña, nos avisó otro familiar. Nosotros intervenimos con la mamá para que pudiera seguir el proceso. O sea, lo hicimos. Fuimos al trabajo de la señora, fuimos a la casa de ellos, le dimos continuidad a todo porque la señora no quería denunciar y acompañar a su hija en el proceso penal. ¿La experiencia le indica a ustedes que esto es mucho más grande de lo que las cifras pueden señalar o de lo que llega finalmente a un tribunal de justicia? Sí, es mucho más grande. Es mucho más grande y yo creo que poco a poco cuando la gente se vaya animando van a ser cifras muy grandes porque como estamos viendo todos los delitos, ¿verdad? O sea, hemos mencionado homicidio, violencia intrafamiliar, pero también nos llegan desaparecidos, casos de desaparecidos, tenemos casos de trata de personas, tenemos casos de extorsiones, amenazas, tenemos casos de robo, que aunque usted no lo crea, hay casos importantes de robo donde la gente queda con muchos traumas, ¿verdad? Claro. Sobre todo a mano armada, cuando hay secuestros breves. Creemos que sí. Lo que sucede es que también sabemos y hemos comprobado con la campaña que la gente aún tiene miedo a acercarse. Claro, obviamente es difícil que alguien no tenga miedo, pero hay que romper, ¿no? Sí. Ese temor para ir cambiando las cosas. La extorsión es un delito nuevo. Tendrá 20 años, 30 años, pero digamos, todavía es un delito bastante nuevo en lo que es la historia de la civilización. Y en nuestro país es bastante fuerte. Yo no sé cómo tratan ustedes el caso de la extorsión, porque me imagino, digamos, que la extorsión produce mucho miedo. Sí. Y una persona puede vivir en condiciones... Bueno, yo he conocido casos de gente, familias completas que son extorsionadas permanentemente y que empiezan a perder su sentido de vida muchas veces y el rumbo mismo, ¿no? No saben para dónde ir. ¿Cómo se trata la extorsión? Bueno, el delito como tal se coordina con la Policía Nacional Civil. Ellos son los encargados de darle el seguimiento a la persecución del delito. Con las víctimas se hace el énfasis de denunciar, de seguir con la denuncia, de no retirarse del proceso, porque muchas personas ante las amenazas se retiran. Se cambian de domicilio y lo que tú dices, no saben qué rumbo llevar. Ahora, para que la gente entienda bien, aconsejar a alguien que siga el proceso, ¿es bueno? O sea, puede ser bueno para el Estado. ¿Para ella es bueno? Sí, es bueno. ¿No la pones en riesgo? Si se le pone en riesgo a alguien, para eso es el programa de víctimas y testigos de la UTE. O sea, tendríamos que ver cada caso. Sin embargo, para la persona es bueno porque es una de las maneras en que se repara el daño ocasionado. O sea, hemos hablado, ¿verdad?, que no solo la sentencia es lo importante en una reparación de la víctima. Sin embargo, es un hecho visible, humano, donde la persona dice, me han hecho justicia. Entonces es importante, ¿verdad? Hemos visto principalmente los casos donde las sentencias han sido condenatorias, donde la víctima lo dice expresamente, se ha hecho justicia, ¿verdad? Bueno, yo también quiero contar un poco, digamos, la experiencia, porque yo creo que mucha gente extorsionada en el país es uno de los delitos, después del homicidio, más preocupantes, ¿no? La investigación en El Salvador ha avanzado mucho en este sentido y yo también aconsejo, cuando alguien se me ha acercado y me dice, ¿qué hago? Mete proceso judicial. O sea, anda a la policía, hay una unidad especializada, sigue, digamos, que te está extorsionando, porque la policía en 2 o 3 días te puede decir si tu extorsión es seria o es del tipo de extorsión que el que te quiere extorsionar no tiene idea a quién está extorsionando. Por más que hayan dicho, páseme su papá o páseme su abuelo, y cómo supo que aquí hay un abuelo, y cómo supo que, bueno, pero que lo que pasa es que son inteligentes, digamos, para hacer estas cosas. Pero el caso, digamos, cierto, de la extorsión, sí, digamos, yo también aconsejo a la gente que concurra y que siga el proceso, porque el 90% de los casos que lo está extorsionando no sabe. Me imagino que la gente tampoco lo sabe, entonces no haya que hacer, ¿ya? Sí, no, pero además es importante la denuncia en extorsión, sobre todo porque le permite a la policía poder hacer planes operativos geográficamente focalizados y además con cierto sustento. Es decir,
si yo recibo una serie de denuncias o de avisos que en cierta zona del municipio están sufriendo extorsión, por supuesto que la policía se va a acercar a esa zona, ¿verdad? Y va a comenzar a ver. Ya han pasado casos donde se ha llegado a un cierto número, se hace el plan operativo y se encuentra el meollo del asunto, ¿verdad? Creo que tiene varias funciones. Hay algunos casos, Nacho, donde basta con el aviso y la información. Es decir, no es una denuncia como la tenemos todos en la mente, donde das todos tus datos y que das hasta tu DUI y todo lo demás. Hay casos, los de acción pública, que se van con aviso y se persiguen de oficio, ¿verdad? Principalmente nosotros hemos encontrado algunos casos de trata de personas, donde nos basta con que la gente dé cierta información y entra a Fiscalía a la investigación. Sabemos que quizás algunos no son judicializados por X o Y motivo, pero ya se tiene la información y no se necesita que la gente dé su nombre o todos sus datos. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Estamos pendientes de la posibilidad de poder tener esa salida. Yo creo que ustedes vean la imagen de la salida de los jugadores del fútbol de playa que están saliendo en este momento o saldrán en pocos minutos del aeropuerto. A ver si alcanzamos. Vamos a ver si tenemos suerte. Ya volvemos. Gracias. Yo no soy Norma, porque yo soy honesto. Yo no soy Norma, porque a mí no me hicieron pozos de agua con fondos públicos de ANDA. Yo no soy Norman, porque creo que el subsidio al gas y al transporte público no es despilfarro, es ayudar a los salvadoreños. Yo no soy Norman, porque darles uniformes y zapatos no es un despilfarro, es ayudarles a que sigan adelante. Piénsalo. Arena nunca más. Si quieres capital de trabajo o ampliar tu negocio, démosle. En Credicomer te ofrecemos una solución amigable de crédito para micro y pequeña empresa con tasas competitivas. Démosle. Credicomer, tu aliado en ahorro y crédito. Si quieres invertir en maquinaria o equipo de trabajo, démosle. En Credicomer te ofrecemos una solución amigable de crédito para micro y pequeña empresa con tasas competitivas. Démosle. Credicomer, tu aliado en ahorro y crédito. ¿Es cierto que las empresas Alba solo ayudan a los de un partido? Las empresas Alba trabajan con la gran empresa de El Salvador y con los más pequeños microempresarios. Se ha ayudado a grandes cafetaleros, así como a dueños de pequeñas parcelas. Se hace negocios con gente de bien, sin importar su color político, pues se busca que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. Empresas Alba, empresas con finalidad social. Créditos Bandesal para el sector servicios, con plazos de hasta 15 años, periodos de gracia de hasta 2 años. Bandesal, el banco de las oportunidades. Los cambios de verdad no pueden detenerse. El Salvador debe seguir adelante. Mucho hemos avanzado en nuestro primer gobierno, pero todavía hay mucho por hacer. Dimos un gran paso con la ley de asocio público-privado. Y para avanzar generaremos una gran unión nacional para el desarrollo económico del país, enfocándonos en la micro, pequeña, mediana, gran empresa. Ya incrementamos la PNC y seguiremos haciéndolo para combatir la delincuencia. Pero también trabajaremos en la prevención, creando nuevas oportunidades. Avanzamos con la entrega de los paquetes escolares y los ampliaremos al bachillerato, pero nuestro compromiso con la educación no termina ahí. Vamos a seguir innovando y creciendo con pilares firmes. El FMLN trabaja por la gente salvadoreña. El FMLN trabaja por ti. Tú, que perdiste una cita con ese bombón porque no tenías WhatsApp. Tú, que te topas con todos los retenes porque no tienes Waze. Tú, que siempre te mojas porque no tienes el widget del clima y ni siquiera sabes qué es un widget. Hoy, tú puedes ser un chico súper conectado. ¡Vamos, campeón! Contrata tu nuevo plan smartphone de Claro. Desde $14 con navegación y llamadas gratis. Tu poder es Claro. Claro que sí.
El último segmento de debate es gracias a Virogrip. Y recuerde que para esas gripes contagiosas, nada mejor que Virogrip, el tratamiento extra fuerte para tos y gripes extra fuertes. Los síntomas de la gripe se clonan fácilmente. Para esas gripes contagiosas, Virogrip, en todas sus presentaciones, alivia los síntomas de la gripe y tos. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes extra fuertes. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, señores. Vemos en Facebook lo que dice Carlos Fernández. Este país está lleno de leyes y funcionarios que simplemente no funcionan. Los hechos así lo demuestran. Mario Guzmán lo secunda diciendo y con buen sueldo. Al respecto del tema de ahora, dice Esmeralda, a través de Twitter, las víctimas quedan en mito. Nadie sabe exactamente qué ha sido de ellas después de los acontecimientos. Gélida Umaña dice, creo que la gran mayoría de víctimas hay que ir por ellas. Esas son la gran mayoría, plantea Gélida Umaña. El candidato a la vicepresidencia, Rafael Mengíbar, dice, la mayoría de familias y víctimas de la violencia y la criminalidad viven en postraumatismos no asistidos. Es urgente redefinir una política de no violencia desde la más alta esfera del gobierno y sociedad. En parte de las opiniones que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Vamos a resumir. Bueno, a ver, yo creo que esto es verdad, lo que dijo un amigo televidente, que al final nadie sabe exactamente qué pasa con la víctima. Pero en el caso es uno de nuestros objetivos, tener información de qué pasa con la víctima. Nosotros tenemos un sistema informático donde tenemos los casos, que es una información clasificada como reservada en la Ley de Acceso a la Información, pero también nos ha permitido hacer pequeños estudios ya de victimización. Nosotros hoy por hoy de nuestros casos podemos decir qué ha pasado con cada uno, el estado en que se encuentran, qué hicimos y hasta dónde lo llevamos. Como decía Carolyn, nosotros... ¿Se va a poder llevar un registro? Se va a poder llevar un registro. O sea, nosotros ya lo estamos llevando y esperamos poderlo compartir, ¿verdad? Poderlo compartir después para que veamos las tendencias, pero sobre todo para que veamos la asistencia que más se repite. Cito un ejemplo, nosotros nos piden mucho asesoría jurídica y se queda en asesoría jurídica. A veces la gente lo que necesita es que le orienten o que le digan dónde ir, qué hacer, ¿verdad? Nosotros estamos con este sistema ya con la capacidad de poder decir sí, pero, qué ha pasado. No solamente asesoría, porque, y esto lo hemos discutido muchas veces en este programa, y me recuerdo que uno de los panelistas los días jueves, Laís Fernández, lo ha dicho en varias oportunidades. La víctima al final queda sola y la autoridad le pide que siga el juicio y va a un tribunal y es un pollito solo ahí que no haya que hacer, nadie le ayuda, todo el mundo lo mira mal, después la fiscalía le ocurre exactamente lo mismo. Entonces se necesita una atención realmente muy personalizada. Pero es que no, es la diferencia de nosotros no los dejamos. O sea, nosotros hacemos el trabajo de acompañarlo literalmente. O sea, nosotros vamos a las audiencias, nos quedamos con ellos antes, durante y después de una audiencia, por ejemplo. ¿Verdad? Que sabemos que es difícil preparar un testimonio ante un juez y luego al terminar una audiencia, nosotros lo hacemos. Hay que ir por ellos, dijo otro amigo televidente. Hay que ir por ellos. No hay que esperar que ellos lleguen a uno. Es correcto. Realmente quisiéramos, o parte de una de la visión de esta dirección, es que se expanda a nivel nacional, que estemos en cada uno de los departamentos para facilitar el acceso a la justicia en las víctimas que están fuera de San Salvador, que están en el interior del país, y de algún modo facilita que nosotros vayamos por ellas, que nosotros estemos con ellas, los acompañemos, los lleguemos a traer a sus casas y les demos de una mejor manera el acceso a la justicia. Bueno, el Instituto de Medicina Legal, esto es una información que dio hace un tiempo atrás y se refería a los primeros 3 meses del año pasado, donde pudo hacer un estudio más o menos de buscar cuánto eran las víctimas de violencia intrafamiliar, y en 3 meses atendió 748 víctimas.
En 3 meses atendió 748 víctimas. Esto significaba un promedio diario de 8 personas agredidas, 8 por día. O sea, si en nuestro país hay 7 asesinatos, hay 8 agredidos solo por violencia intrafamiliar. Y me imagino yo que esto no debe ser ni un tercio de lo que realmente ocurre. O sea, capaz que tengamos 24 personas diarias víctimas de violencia intrafamiliar. El caso es tremendo, ¿eh? El caso es bastante fuerte. Y después, por ejemplo, los médicos de los hospitales públicos han notado, esto es una investigación periodística, el aumento de personas lesionadas en peleas domésticas. ¿Ya? El año pasado, las atenciones de violencia doméstica sumaron definitivamente, y eso lo demuestran cifras que ellos, digamos, ciertos, se establecieron en esta investigación. ¿Ya? Y siempre son mucho más las mujeres, 70% las mujeres y solamente un 30% hombres, ¿ya? Y en promedio cada paciente pasó hospitalizado al menos 9 días. Y mayo es el día que más se intensifica esta violencia intrafamiliar. Tenemos un problema serio, sin duda. Sí, tenemos un problema serio y también estamos invitando a que todas las personas asuman su rol y las instituciones asuman su rol, ¿verdad? Menciono esto por algunas complicidades que se dan en algunos delitos, sobre todo en aquellos que son de naturaleza privada, ¿verdad? Donde sabemos que hay agresión, donde sabemos que se ha cometido un delito y la gente guarda silencio. Yo he mencionado en varios espacios donde he asistido que esa es complicidad, específicamente en los casos de abuso hacia niños y niñas, ¿verdad? Que no tienen la capacidad de poderse defender por ellos mismos. Entonces consideramos que es una forma también el poder ser corresponsables en ese tema de atención, ¿verdad? Ok, recordemos, el teléfono 123 es un teléfono que está en San Salvador nada más, desgraciadamente esto no está a nivel nacional. Sí, el 123 es a nivel nacional. Pero la atención... La atención personalizada pueden llegar al ministerio y, como decía Carolyn, nosotros podemos ir fuera de San Salvador si la gente hacemos las coordinaciones necesarias. Ok, llamar al 123 para lograr esta ayuda que está ofreciendo esta unidad de atención hacia las víctimas que ha relanzado el Ministerio de Justicia y Seguridad. Le agradezco mucho que hayan estado esta noche, a ambas, Fátima y Carolina, que estén muy bien, bueno, que disfruten el fin de semana. No alcanzamos a tener esas imágenes que quería mostrarles, que era la llegada de los guerreros de playa al aeropuerto de Comalapa, o la salida mejor, la salida, la llegada, ya llegaron, están ya en San Salvador. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche, que pasen una bonita noche y un excelente fin de semana. Buenas noches.